y muy diferentes a lo que hemos estado acostumbrados a vivir. Así es. Bueno, le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación. Eh, Hay algo que ahorita nos está llevando a todos los costarricenses, ¿verdad? Un estrés colectivo. Vemos cómo han surgido diferentes propuestas a través de la propuesta popular, a través de grupos organizados como sindicatos, incluso los mismos diputados. En el caso suyo, bueno, usted fue diputado, fue director del Banco Central, ha estado en la presidencia y conoce la parte que nosotros, la mayoría de los costarricenses, no logramos ver, ¿verdad? Que es lo que ocurre, como dicen, detrás del telón. Este, Esa parte nos crea a todos los costarricenses cierta ansiedad o incertidumbre al no saber qué sucede y sentir que el gobierno no está haciendo nada. Sé que como usted ha estado detrás de esa parte, me gustaría conocer su visión o qué es lo que ocurre, ¿verdad? O qué es lo que pasa, cómo se asesoran, tal vez conocer un poquito el concepto de su vivencia, ¿verdad? Muchas gracias, Gerardo. Yo creo que esto es interesante para sus estimables oyentes y videntes. Realmente enfrentar una crisis como esta es algo muy difícil, porque hay poco donde recurrir a encontrar cómo es el camino, qué son los retos, qué se va a ir encontrando uno por delante. Esto es como cuando uno anda perdido y no sabe cuál es el camino y anda buscando un derrotero. Tiene que ir cogiendo señales, indicaciones, ver las estrellas, ver los árboles, ver, oír el viento y va tratando de con eso orientarse para ver por dónde es el sendero que lo lleva al destino al que uno quiere ir. Y yo creo que en este momento es un momento importante en que los costarricenses recuperemos, en primer lugar, la solidaridad, la idea de que tenemos que Correcto. apoyarnos mutuamente, porque todos estamos pasando algún mal rato, pero hay unos que lo están pasando peor. Yo estoy metido en mi casa, pero con mi mujer hablamos mucho de la gente de nuestra edad, gentes de 70, 80 años como yo, que están guardados en sus casas y que viven en una casita muy, muy pequeña, en una habitación de la casa de los hijos, donde tienen que tratar de no tener contacto con los hijos, si los hijos tienen que salir a trabajar para tener menos chance de tener el contagio. Entonces, las personas viven muy distintos niveles de complicaciones, pero cada uno siente que el suyo es el más grande. El Así es. empresario que ve que se le bajan los ingresos siente que eso es lo peor que puede pasar y que tienen que ver cómo hacen para que le den auxilios y ayudas. Pero peor lo ve el trabajador que se va a la casa y que le suspenden el salario y que se queda sin recibir nada y está acostumbrado a vivir del salario que le entra. Eh, y peor le va al que está en esas condiciones de perder el empleo o de estar suspendido el salario porque el hotel o el restaurante se cerró y la empresa ha solicitado una suspensión de los contratos laborales, y además es una persona que tiene muy bajos ingresos. Y peor todavía está el que no tenía una posición fija y trabajaba en la informalidad y estando en la informalidad tenía el chance de ganarse unos camaroncitos. Y esos camaroncitos se los ganaba con los turistas que llegaban a unos hoteles y él trataba de alquilarles un caballo o de alquilarles un bote y veía cómo sacaba con su empresariedad, sacaba adelante su vivencia y la va perdiendo. Y peor lo tiene todavía el pobre mendigo que está en las calles de una de nuestras ciudades y que antes recogía un poco más de limosna y apoyo porque la gente tiene un poco más que dar y ahora la gente ni anda por la calle Así y no lo es. apoya. De manera que realmente tenemos que ser solidarios y darnos cuenta de que en esto todos estamos perdiendo. Bueno, habrá algunos pocos que no, que están vendiendo productos que hay mucha demanda por ellos, pero la gran mayoría de la sociedad está perdiendo y que debemos ser solidarios y enfrentar una situación real de que nos hemos empobrecido. Así Hoy es. somos más pobres que ayer. Así es. Hay un panorama, bueno, usted también ha sido, o es, perdón, economista y empresario. Me gustaría plantearle
un panorama que es más o menos lo que hoy también presentó la ANEP, ¿verdad?, a Casa Presidencial. Y durante esta semana también presentaron en 2 proyectos los diputados en expedientes, ¿verdad?, para ser llamados por el Ejecutivo. Eh, una de las cosas que se habla es de que a través de la implantación del IVA, el flujo de caja, o por decirlo de alguna forma, o el flujo de dinero en Costa Rica se fue cayendo a un punto donde muchos microempresarios y emprendedores pues llegaron a un punto crítico, ¿verdad?, de pobreza. Y en este momento, para ellos, el poder enfrentar una cuarentena que, como se vislumbra en otros países, va a tardar de 3 a 4 meses y que en este momento no tiene ningún ingreso, ¿verdad? No tienen de dónde sacar. Y sabemos que también los empresarios pues están viéndola difícil y se ha propuesto lo que es la devolución del drop, ¿verdad? Eh, para muchos de los que están dentro de las oficinas ¿cómo es que se llama?, de la parte de Hacienda o de Presidencia, pues no quieren tocar el drop, devolver el drop. Sin embargo, es la única forma en este momento de que la gente más pobre que ha sido desempleada, que tiene rato de no tener trabajo, que ya se gastó su FCL, eh, puedan tener un capital propio para defenderse con medios propios sin afectar a las empresas. Incluso, por ejemplo, guiándonos a la propuesta que hizo Bukele, ¿verdad?, de suspender todo lo que son trabajos, todo el mundo a cuarentena, ponemos una pausa al país, ¿verdad?, con la intención de que nadie pierda, nadie gane, que los empleados no se les pague un salario durante ese tiempo de la cuarentena, pero que con el drop y con el FCL las personas tengan la capacidad de autodefenderse, ¿verdad?, con fondos propios. No sé, usted como economista, ¿cómo visualiza esa posibilidad? No, hay varios problemas serios con esa alternativa. Una es que uno tiene que ver cuál es el costo de cada medida. El costo de tomar el ROP es que las pensiones de las personas en el futuro pueden ser mucho menores de lo que habrían sido. El ROP se viene acumulando por años de trabajo de las personas y esa acumulación es para cuando estén en condición de vejez en que no puedan trabajar. Si el año pasado o el año antepasado, cuando se empezó a hablar de repartir el ROP, se hubiera repartido, ya hoy todo el mundo lo habría disparado y nadie contaría con él. De la misma manera, si se reparte ahora, se va a disparar y no se va a contar con él cuando se llegue a una situación en la cual por las condiciones de edad ya no se pueda trabajar. Y eso es algo que debe tomarse en cuenta. Eso es tocar la seguridad social. Eso es como decir, vamos a repartir las reservas de la caja. Eh, a nadie se le ocurriría pensar en hacer eso, pero sí se les ocurre repartir el ROP. Por supuesto que tiene lógica pensar en que el Fondo de Capitalización Laboral, que para los que pierdan un empleo se les pagaría, porque es parte de la cesantía, también se disponga ahora para las personas que tengan una interrupción de la relación laboral, no un despido, o que tengan una disminución de la jornada laboral y una disminución de salario. Y entonces es lógico que se use para eso, porque para eso es el Fondo de Capitalización Laboral. Ese es parte de la cesantía y es para poder asegurar que la cesantía no dure solo 8 años, sino que sea indefinida y que no esté sujeta a que la empresa quiebre porque ya está pagada y que además de eso no se acabe si yo me voy voluntariamente de la empresa, sino que siempre la tenga. Pero el ROP es otra cosa, el ROP es para suplir las pensiones. El ROP en el futuro va a significar alrededor de una tercera parte de la pensión que va a recibir el trabajador. Y eso es muy serio quitárselo porque es una época de la vida en la cual las personas, por sus condiciones de salud y por sus dificultades para trabajar y para defenderse, requieren de sus apoyos. ¿Cómo podríamos ofrecer una solución a las personas que ahorita tienen ya su tiempo de estar desempleados? Recordemos que el desempleo aumentó hasta casi un 12% y ahorita hay personas que ya consumieron ese 12%, ese FCL a través de la crisis del IVA, ¿verdad? Ya son personas que venían comiendo al día, que ya tienen rato de estar desempleados.
o que empezaron con un proyecto, por ejemplo, sacaron un préstamo, compraron un carrito, ¿verdad? O con la plata que tenían compraron un carro para empezar a hacer Uber, pero en este momento no tienen recursos. Entendemos la situación a futuro, sin embargo, el alimentar hoy a su familia, en el caso de la gente que alquila también, el brindar un techo hoy a esas personas, es necesario para poder cumplir con una cuarentena, ¿verdad? Que permita a la salud pública pues poder mantenerse. De no ser así, es muy difícil que las personas pues puedan aislarse aún, aunque pusieran un decreto de toque de queda, ¿verdad? La gente no podría quedarse en las casas porque ocupan alimento y eso también podría tener consecuencias psicológicas como lo que es el aumento de la violencia, lo que es el suicidio, lo hemos visto como hombres que no han podido pagar la pensión de sus hijos y optan la pésima decisión de quitarse la vida. Ahora el hecho de verse que no pueden pagar un techo, que no pueden pagar el alimento y que van a estar de 3 semanas a 4 semanas guardados en su casa, creo que es una realidad un poco más negativa que ahorita no saber si vamos a llegar a ese futuro, ¿verdad? Ya que tenemos una emergencia, una pandemia que tampoco es de todas las semanas, ¿verdad? Claro. No, no, usted está señalando problemas muy reales y muy duros de la gente. Y es verdad. Desdichadamente, déjeme ser muy, muy, muy duro también. Ajá. Eh, tenemos que reconocer que nos empobrecimos. Es decir, la Costa Rica de hoy es mucho más pobre que la Costa Rica de hace un mes. La Costa Rica de dentro de un año va a ser más pobre que la Costa Rica de hoy. Y nosotros tenemos que actuar resolviendo cómo hacemos esto. Y eso obliga a fijar prioridades. La prioridad uno es la gente más pobre, porque la Correcto. gente más pobre es la que de verdad se quedó con una mano adelante y una atrás, y la que no tiene ninguna reserva más que sus ingresos. Los programas de asistencia social del gobierno tienen que aumentarse considerablemente en este periodo, y eso es el número uno de lo que deberíamos hacer, más que ninguna otra cosa, es atender a la gente más pobre desempleada, porque esos son los que más van a necesitar del apoyo. Esto significa que el gobierno, que ya venía con una muy mala situación fiscal, que el año pasado cerró bastante peor de lo que se esperaba, va a enfrentar el año entrante una situación mucho peor de la que estábamos pensando. Y eso tiene unos costos muy grandes para el año entrante, no para este año, pero pues ya para el año entrante y para algunos meses siguientes de este año. Y eso es porque, figúrese usted que los bonos que vencen en el año 45 de Costa Rica, que hace pocos días tenía una tasa de interés